Valle de Almería, haga Dios que jamás me vea privado de ti. Cuando te veo, vibro como vibra, al ser blandida, una espada de la India. La ruta hacia la costa almeriense se inicia en Gádor, oasis en árabe. Es el valle de Almería que cantara el poeta almohade Ibn Safar al-Marini. Lo primero que llama la atención a nuestra llegada a Almería es el mar de plástico que se extiende como nuevo campo de una modernidad sintética que llega hasta el mar, hasta casi besar sus aguas y colmar los valles que circundan el Mediterráneo. Invernaderos que como pátinas reflectantes proyectan un cielo de una incipiente África, un azul incoloro y tenue como el cristal, manchado por la turbiedad de un brillo opaco. La invasión no fue violenta, se concretó en una pequeña batalla, pero la ocupación del territorio fue por pactos. Nos consta el establecimiento de tribus yemeníes. De hecho, hay una familia importante que va a destacar en Almería a lo largo de muchos siglos, que son los Banu Aswad, que fueron los primeros gobernantes. Es cuando va a empezar mayormente esa arabización e islamización. Las fuentes dicen que Almería era una población fundamentalmente de comerciantes, comerciaban con el norte de África, por ejemplo con materias primas, con cereal, sobre todo de que esta zona fue siempre deficitaria, y con manufacturas que se producían en esta zona. Almería fue una de las ciudades más importantes durante el califato omeya de Al-Ándalus y alcanzó momentos de gran poder durante todo el siglo X y XI, ya en el momento de las primeras taifas, con el rey poeta Al-Mutasim. Almería después alcanza una relevancia importante en los reinos de Taifa, porque Al-Mutamid, que es el gran aglutinador de todo Al-Ándalus, el que quiere aglutinar Al-Ándalus, que estaba totalmente con la lucha intestina, estaba disgregado, Al-Mutamid no logra conquistar Almería. Es decir, realmente le va comiendo terreno a Mutasim, que es gran rey, poeta. Entonces era un reino pequeño, pero que era un reino que supo resistir. La taifa de Almería era una de las más importantes, por detrás de Sevilla, generada sobre todo pues, a través de su puerto, y entonces pues Al-Mutasim, de una familia también árabe, los Banu Tujib, que se habían establecido inicialmente en la zona, la Marca Superior, en Huesca, pero que después se trasladó a Valencia y finalmente recaló aquí en Almería, pues dio una gran prosperidad a la ciudad. Estos gobernantes actuaban como mecenas y hacían que en torno a ellos mismos se rodeaban de intelectuales, el mismo Al-Udri estaba en su corte y otros muchos poetas, y de hecho la figura de Al-Mutasim es un rey poeta, ¿no? Esa época se rompe con la conquista en 1147 por las tropas de Afonso VII. Aprovechando de que los almohades tenían una crisis interna, estaban en recesión, estaban siendo contestados en el norte de África, en Marruecos en concreto, pues hay una conquista que dura 10 años, destroza la ciudad y ya la ciudad no se da ni la sombra de lo que fue. Sería una de las ciudades más prósperas del Mediterráneo hasta la toma de la ciudad por un ejército de cruzados catalanes, genoveses, castellanos y francos a mediados del siglo XII. Almería tuvo un desarrollo próspero increciendo desde finales del siglo IX hasta la primera mitad del siglo XII, que yo creo que hubiera seguido creciendo si no hubiera sido por el ataque de una cruzada cristiana que se produjo en el 1147, promovida por Castilla, pero que donde los más interesados eran catalanes y genoveses que estaban empezando su desarrollo de industria textil. Y en ese sentido Almería era una competidora. Los cristianos intentaron, y en este caso lo consiguieron, tomar el puerto de Almería durante 10 años.
antes de la conquista cristiana de 1147, habría unos 30 a 35.000 habitantes y no creo que llegara después a unos 10.000 habitantes. Almería fue aquella capital que miraba hacia el mar y a un oriente natural, tiralíneas marino de tráfico e ideas, en un puerto de osados almirantes y marinos, de peregrinos y maestros doctos, de literatos y de hombres de ciencia. Sobre todo adquiere una importancia que es fundamental, que es el comunicador o la puerta de comunicación o el puerto de comunicación con el Mediterráneo oriental. ¿Eso qué significa? Pues que toda la semana había un barco que tardaba aproximadamente 2 semanas en recorrer el Mediterráneo y llegaba hasta Alejandría. Imaginaros lo que podía ser entonces una especie de correo con el Mediterráneo oriental y con una ciudad tan importante como era Alejandría, que era el puerto donde iban a parar todas las influencias orientales, todas las producciones orientales. Se encontraron en las excavaciones del año 40-50, se encontraron 3 restos, 3 trozos de 2 vasijas distintas de China, que además estaban hechas para producciones islámicas, porque, como dato curioso, la inscripción es una inscripción que no denota ningún significado, es decir, estaban imitados, es decir, las imitaciones chinas ya venían de aquella época, estamos hablando de hace 1000 años. Esta ciudad y su entorno parecen revestidos de otra sustancia, de otra esencia. En su puerto, aún hoy el Magreb de Al-Ándalus sueña con esa costa en doble sentido, y aunque Almería dejó de ser una de las principales y primeras ciudades de la península, tenemos la sensación latente de que en cualquier momento esa vitalidad intensa entre Oriente y Occidente volverá a revitalizarse. Al-Ándalus fue uno de los motores a que luego todo el renacimiento cultural que se produjo en Europa a partir de, sobre todo, del siglo XVI, no se puede entender plenamente si no conocemos todo lo que hubo en Al-Ándalus. Todo ese rico legado cultural árabe, que los árabes también habían aprovechado de otras culturas, como la china, la india, orientales, pero también occidentales, como la grecolatina, pues luego todo eso va a pasar también a Europa, y fue lo que motivó todo ese renacimiento y todo ese desarrollo que es el fruto del germen del mundo actual. Sus aterronadas piedras y sobriedad se ven compensadas por una agradable calma, balanceada por una sensación tenue procedente de la costa y por el canto de las golondrinas que habitan viejos mechinales en perennes murallas, elevadas a causa del contumaz turismo que se acerca a admirar jirones de un Al-Ándalus disperso, omnipresente en la península. Las golondrinas ocupan el hueco de aquellos andalusíes que oteaban este valle, que descargaban los barcos fondeados en la bahía de Almería, aquellos que se despedían en su camino hacia la peregrinación a la Meca. En aquella época, en el siglo XII, principios del siglo XII, Almería es denominada la Puerta de Oriente. Por aquí vienen literatos que embarcan hacia el Hajj y entonces es un puerto de trasiego completo. Hoy, Almería es como un pecio oriental que extiende sus alas de plástico por los erosionados valles almerienses. Esta artificial calima es como un cielo invertido bajo el salvaje sol vertical que coloniza las antaño huertas como un orto perenne en los confines del tiempo, que modifica y fuerza con violencia el paisaje en estas extrañas celdas para nuestras frutas, verduras y hortalizas. Esquilmada como está la tierra, no queda otra que este tipo de producción industrial. ¿Dónde quedan las huertas que regaban viejas alquerías y pueblos colgados de pendientes y valles? Uno de sus núcleos, La Chanca, es poetizado por Goytisolo. El barrio de Chanca es un lugar emblemático de Almería, tradicional barrio de pescadores. En lo hondo de la olla, las casucas parecen un juego de dados, arrojado allí caprichosamente. La violencia geológica, la desnudez del paisaje, son sobrecogedoras. Diminutas, rectangulares, las chozas trepan por la pendiente
y se engastan en la geografía quebrada del monte, talladas como carbunclos. Sus sierras vieron marchar a los últimos de los reyes nazaríes de la península ibérica, obligados al tributo masivo a Castilla y a la voracidad de un estado en ciernes como el español, en plena expansión, y cuyo punto culminante no sería otro que América. Almería fue el puerto natural de la Córdoba califal, riquísima y metamorfoseada en una huerta sin tierra, hoy convertida en un plató de ensoñaciones americanas. En este puerto natural que es Almería, se extendió un mar andalusí, en plena confrontación con el Egipto fatimí, punto de salida de uno de los almirantes andalusíes más célebres, el gran Ibn Rumais, conocido como el Califa del Mar, que llevó a cabo expediciones a Cataluña, Francia y el norte de África, en Túnez. Un almirante, una mar y una flota extraordinaria, guardiana del comercio andalusí que se extendió por todo el Mediterráneo. ¿Qué es y fue Almería? ¿Qué sentido tiene Almería sin Pechina, ciudad fundacional de la Almería actual? Almería es realmente la hija de Pechina. Almería es la descendiente de Pechina, la descendiente natural. En los yacimientos de Llanos de Benítez tenemos una excavación muy importante, por ser el centro germinal de una ciudad que será una de las coronas de Al-Ándalus, la antigua Pechina, germen de la posterior Almería, allá por el 884. Fue un ribat ocupado por yemeníes y más tarde por muladíes y mozárabes procedentes de la Cora de Tudmir, en Murcia, el más importante de la zona. Ciudad independiente en el año 891, momento en que se crea la República Comercial de Pechina. Su objetivo era controlar el mar de Alborán. Pechina estableció relaciones comerciales muy importantes con el reino aglaví de Túnez. Es más, las fuentes dicen que la mezquita de Pechina era parecida a la de Kairouán. Pechina mantenía relaciones privilegiadas, de tal manera que incluso cuando se establece una especie de república o de gobierno autónomo, con todas las fitnas de finales del siglo IX, principios del siglo X, Pechina incluso tiene su propia moneda e incluso pues, imita a la moneda del norte de África. En su fondeadero se comerciaba con esclavos, telas y productos agrícolas. Los productos que van a fabricar van a ser por primera vez en Al-Ándalus la cerámica vidriada, tejidos de seda, vidrio y uno que no hay resto arqueológico, pero sí lo sabemos bien claro, es la exportación de esclavos que vienen de la Europa central y eran castrados ahí y se enviaban a las cortes del Oriente musulmán. Aquí se dice que se estableció una especie de importancia textil a través de los telares, primero con productos que imitaban los tejidos de Oriente y productos incluso propios. Es decir, estamos hablando de que desde bien pronto, desde que se funda Pechina como población o desde adquiere importancia, ya desde mediados del siglo IX, es la seda y la morera la que adquieren una gran relevancia. La seda, ¿no? Eran muy reputados esos tejidos de seda de Almería que eran exportados a muchos otros sitios, ¿no? También esa, no ha tenido continuidad y ahora en Almería lamentablemente se perdió, aunque se han conservado restos en toponimia, sobre todo en algunas cosas se veía todavía el recuerdo hasta hace poco de esa próspera industria de la seda, pero la que sí ha pervivido es toda la industria del mármol, utilizado en la construcción, como por ejemplo en la Alhambra, se utilizó bastante ese mármol de Macael, un territorio interior de Almería, pero que también era transportado aquí a Almería y desde aquí también se exportaba. Esta cantera se abre precisamente en el 955 y es una cosa muy curiosa porque es como un libro abierto. Los arqueólogos a veces nos entusiasmamos cuando vemos las cosas que no están tocadas. Bueno, pues aquí tenemos la ventaja de que esta cantera no ha sido tocada desde que se abrió en el 900, aproximadamente a mediados del siglo X, hasta que se abandonó aproximadamente a mediados del siglo XII, no ha sido tocada.
Entonces vemos cómo se extraían las piedras, vemos los sistemas de extracción, las medidas, los instrumentos, cómo se procedió, pero es que además era una de las 5 grandes canteras que disponía Almería. Almería era una ciudad de piedra. Además, de hecho, las fuentes dicen Almería, ciudad de piedra. Es impresionante y es curiosísimo como, por ejemplo, las inscripciones de mármol blanco de Macael, trabajadas aquí en Almería, aparecen en sitios como Níger. Además de una armada de guerra, en Pechina contaron con una importante flota mercante. Los mercaderes transportaban en estas naves los cereales del Magreb y los productos de lujo que se manufacturaban en los talleres especializados de las ciudades de la península. Entre los comerciantes y los agricultores de Pechina se establece una rivalidad que acaba en un consenso que podríamos decir que se establece una especie de doble ciudad. Una ciudad que por una parte es comercial y otra parte es agrícola, una ciudad que por una parte está mirando a la costa, está mirando al mar, al comercio, al transporte marítimo, y otra ciudad que está mirando hacia el interior, hacia la agricultura, hacia las producciones, digamos, estratégicas como era la seda. Este consenso político se establece a través de la República, pero después el gobierno central, ya con Abderramán III, va adquiriendo cada vez mayor competencia hasta que nombra directamente al gobernador y ya un paso siguiente que nombra al cadí. Al cadí, que era responsable jurídico de toda la zona. Durante el reinado de Mohamed I, los marinos tenían numerosos puertos de amarre entre Alicante y Águilas, desde donde hacían viajes periódicos a la costa del norte de África. Los marinos que frecuentaban la ciudad argelina de Tenés habían instalado una factoría y tenían su base en Al-Ándalus, en las inmediaciones de la Torre de Vigía de Pechina, núcleo de Almería. Finalmente Pechina se sometería a la autoridad de Abderramán III, llamado Al-Nasser, el Protector, en el siglo X. Cuando Abderramán III está acabando con todos los rebeldes, estos no eran rebeldes, simplemente estaban al margen, pues efectivamente aceptan ellos la introducción en el Estado emirar de Abderramán III y a cambio Abderramán III les deja que ellos nombren su gobernador, hasta que en el año 955, ya por el conflicto que tiene, el principal conflicto que tiene el califato de Córdoba, que es el califato fatimí del norte de África, pues decide convertir lo que era el puerto de Pechina, Almería, en la base de la flota califal. Entonces ya empieza el trasvase de población de Pechina a Almería. Y seguidamente aquí se establece la sede de la Armada Califal. Había dos, que era Sevilla y era Almería, y fundamentalmente el papel de Almería era controlar el Magreb central. ¿Por qué? Porque a través del Magreb central le venía al Califato de Córdoba, le venía el oro. Y en el norte de África tenían a los fatimíes, que eran chiíes, y habían establecido una especie de pugilato, de lucha, de rivalidad en todo el Mediterráneo occidental islámico, en todo el Magreb, para ver quién podía un poco controlar toda la zona. Pronto la Marilla de Pechina, llamada Al-Marilla o Almería, se convirtió en el más frecuentado y activo puerto de la costa mediterránea peninsular. En esta región de Pechina, los yemeníes tenían la misión encomendada por el emir Abderramán de vigilar la costa contra incursiones del Egipto fatimita y de los machus, aquellos vikingos que los andalusíes llamaban adoradores del fuego. Fueron estos marinos los que dotaron a Pechina de un conjunto coherente y bien articulado de ciudad islámica. Al-Idrisi fue uno de los principales geógrafos medievales. Recopiló una cantidad de información geográfica muy importante para el conocimiento del mundo mediterráneo y costas marítimas. Decía Al-Idrisi en 1140, la ciudad de Almería, en los días de Al-Mulatam, era la ciudad del Islam, y se encontraba en ella todo lo extraordinario de todas las industrias. Había 800 talleres de tejidos de seda. La antigua mezquita, actual iglesia de San Juan, está hoy ocupada por un cuartel. Tras el terremoto que asoló la región, no se reconstruyó debido a la falta de fondos. Gracias a ello, conservamos el mihrab,
Al producirse la conquista cristiana, toda catedral se imponía como un símbolo de imposición sobre la antigua mezquita Aljama. En el caso de Almería la salvó un terremoto importante de 1522 que hizo que lo que era la antigua Medina quedara arrasada y que la catedral, que había empezado a construirse ahí, se decidiera finalmente construir en otro sitio. En el interior hay un muro y vemos la quibla y el mirab. En este hay arcos polilobulados como los de Marrakech, la Kutubiyya. Resulta tan alucinante como turbadora esta imagen que parece producto de los desiertos de Almería. Es curioso observar todo un mirab conservado en el interior de una iglesia mostrado en soledad, donde los nuevos fieles le dan la espalda. La alcazaba almeriense está ubicada al norte de la ciudad y fue construida para proteger especialmente a la que se conocería posteriormente como la República Marítima de Pechina, defendida por yemeníes y los famosos Banu Sarray, conocidos como los Abencerrajes, importante saga familiar de la Granada nazarí. El eunuco de origen esclavo, Jairán, sirviente de Al-Mansur, se haría con el poder durante las primeras taifas a principios del siglo XI. Jairán reconstruye las murallas, elevándolas y formando un conjunto recio y estilizado sobre la colina, como una corona ocre y almenada sobre el valle de Almería. Las murallas tenemos lo que se denomina muralla de Jairán, pues es un trozo que está estupendamente bien conservado. Algunas torres incluso están tal y como se dejaron. Esa muralla continúa por el Cerro de San Cristóbal, además con torres que son curiosísimas porque parece que son torres que están adaptadas ya por Fernando VII en ese periodo de 10 años de conquista. Es curiosísimo, por ejemplo, que el paralelo de esas torres esté en Ávila. Es decir, las murallas de Ávila y muchas torres de Ávila, quien quiera encontrar un paralelo, pues lo tiene aquí. La espectacularidad de su alcazaba, la segunda más grande de Al-Ándalus, nos da una idea de la trascendencia de esta población andalusí. Al-Udri, el gran geógrafo de Almería, dijo: en el punto más elevado de la ciudad se yergue su alcazaba, que está sobre un monte aislado y aparece cercada por una sólida muralla. Su antigua Madina está rodeada por un admirable cinturón de murallas. Fue el Fatah Jairán quien amuralló el arrabal. La alcazaba de Almería tiene 200 o 300 años haciendo palacios, haciendo y destruyendo palacios. Entonces, como arqueólogo es una maravilla, porque es como un libro de, digamos, de los palacios en Al-Ándalus. Almería dio extraordinarias personalidades a la antigua Al-Ándalus, como es el caso de Abu Jafar Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hatima al-Ansari, también llamado Ibn Hatima, célebre por su poesía y por un celebradísimo tratado sobre la peste, adelantándose a todo estudio posterior en la Europa de los siglos del medioevo. Era un hispano que se había arabizado. Por la familia podemos verlo y cuando debió de arabizarse e islamizarse esa familia. Ibn Hatima además es muy destacado porque se han conservado muchas obras de él. Tiene el tratado sobre la epidemia de la peste del siglo XIV mejor, que se conserva en todo el mundo, y luego además tiene una obra hasta ahora perdida, que es la Masiyat al-Mariyya la Gairija min al-Bilad al-Andalusiyya, la superioridad de Almería sobre el resto de los territorios andalusíes, donde lo que hacía era un diccionario biográfico de todos los almerienses, tanto de nacimiento como de adopción, es decir, otros autores que habían venido de fuera a Almería, y recopilaba pues su obra, su poesía, y nos daba una gran cantidad de información biográfica, pero también histórica y geográfica. Almería proporcionó al mundo científicos e intrépidos notables. De Almería procedía Yuder Pacha, aquel legendario guerrero al servicio del sultán marroquí y que llegó a formar un imperio neo-andalusí en la curva de Níger, conquistando Tombuctú al imperio Songhai. Tras vencer a un poderoso ejército de los Askia cerca de Gao, gracias a sus armas de fuego, estos reciben el nombre de los Arma, casta guerrera cuya descendencia aún hoy se mantiene
con más de 10.000 familias Arma, en la franja que va de Gao a Tombuctú. La ermita de Algizar, Al-Hizam. Se trata de un morabito islámico de forma octogonal y rematada en cúpula circular con nervadura interior y la clásica estrella de 8 puntas, hoy reformado. En Fiñana encontramos una de las mezquitas más importantes de España, que conserva arcos almohades y yeserías datadas de época almohade. En estas intrincadas sierras y elevados montes se refugió el último rey de Granada. Los reyes católicos concedieron a Boabdil su reino, su último reino, en esta ciudad, hasta que, arruinado, pasó con su familia al norte de África. Así, en el capítulo 63 de la parte segunda, el Quijote se expresa al morisco Ricote. Bien sabes, oh Sancho Panza, vecino y amigo mío, cómo el pregón y bando que su majestad mandó publicar contra los de mi nación puso terror y espanto en todos nosotros. A lo menos, en mí le puso de suerte que me parece que antes del tiempo que se nos concedía para que hiciéramos ausencia de España, ya tenía el rigor de la pena ejecutado en mi persona y en la de mis hijos. Esta misma Almería, esencia mediterránea, fue un puerto acogedor de peregrinos y poetas, y elevada sobre un mar imponente, representó un Al-Ándalus marítimo, poderoso, permaneciendo como una de las urbes más totales de la Edad Media. Desde sus remachadas atalayas, las golondrinas aún anidan en los mechinales de estas terrosas montañas, de inverosímiles desiertos ocres y refulgentes contrastes. Volverá Almería a tender sus naves, que como puentes flotantes aunaban el oriente y el occidente